Esta clase es muy importante ya que aprenderás a profundidad cómo funcionan las tablas en Word. Si te dijera que en estas mismas tablitas puedes hacer cálculos matemáticos, tú me dirías, pues ¿cómo? Y no es haciéndolos primero en Excel y después pegándolo en Word o haciéndolo de forma embebida como te mostré en la clase anterior, sino haciéndolo directamente en las tablitas. Aquí cuando tú das insertar tabla, en estas tablitas tú los puedes hacer también. Te voy a enseñar cómo y también te voy a enseñar algunos problemas que pueden suceder a la hora de pegar tablas desde otros sitios, como por ejemplo esto que vemos aquí. Pero lo primero que vamos a ver es algunas herramientas que nosotros necesitamos aprender primero. Primero te enseñaré cómo es que se utilizan estas herramientas y después vamos a ver los problemas a resolver. Nosotros cuando le damos clic en cualquier tabla nos aparecen estas pestañitas. Anteriormente vimos la tabla, el diseño de tabla. Ahora vamos a ver la disposición. En primer lugar tenemos lo que es seleccionar. Aquí podemos seleccionar ya sea la celda. Vamos a darle clic acá. La celda. Podemos seleccionar la columna. La fila. Bueno, ahí porque estaba seleccionada ya la columna. Pero si le damos acá. Fila, nos selecciona toda la fila o podemos seleccionar toda la tabla. Si nosotros tenemos problemas para seleccionar una tabla que es muy grande, por ejemplo como esta, cuando le doy clic aquí el cosito nos aparece en este lado, o si está demasiado grande la tabla y se sale completamente del área de impresión o los márgenes de Word, entonces podemos darle clic acá e irnos a seleccionar tabla. Y así nosotros podemos seleccionar la tabla completamente y estar seguros que no dejamos nada por fuera. Cuando son tablas grandes. Tenemos también lo que son ver cuadrículas, que esto lo que nos va a hacer es que nosotros podamos ver las divisiones de la tabla. Damos clic acá y aquí ya vemos las divisiones. Propiedades, eso lo vamos a ver cuando nosotros vayamos a resolver los distintos problemas. Dibujar tabla, esto ya lo vimos. Cuando le damos aquí, tabla, dibujar tabla, es lo mismo. Borrador, esto es para borrar las delimitaciones de cada celda. Por ejemplo, le damos aquí en borrador y vamos a borrar este de acá. Lo borramos este de acá, borramos este de acá. Es como otra forma de combinar las celdas. Si nosotros escribimos, podemos escribir desde aquí hasta acá. Vamos a retrocederlo y vamos a hacerlo de aquí a acá para que se mire. Entonces nosotros venimos y podemos escribirlo. Listo. También tenemos lo que es eliminar. Aquí podemos eliminar la celda, la columna. Por ejemplo, señalamos esta columna de acá y le decimos eliminar columna. Se eliminó. Retrocedemos. Podemos eliminar también la fila. Vamos aquí, se eliminó la fila. Y así también. O eliminar tablas de una vez. También podemos insertar lo que son filas arriba o abajo. Tenemos seleccionado acá y le damos insertar arriba. Se nos insertó una arriba. Ahora tenemos seleccionado acá y le damos insertar abajo. Se nos colocó abajo. Se podría ver mejor aquí en texto arriba. Se va una arriba. Ahora va a aparecer otra abajo del texto. Abajo. Y también con las columnas. Nosotros estamos aquí y le damos una columna a la izquierda. Decimos columna a la izquierda. Estamos aquí. Una columna a la derecha. Ahora, aquí podemos nosotros dividir la celda. Eso ya lo hicimos en los diseños de tabla, pero lo vamos a hacer acá. Por ejemplo, de esta celda yo quiero que salgan 3. Entonces le damos dividir celda y le decimos, de esta fila yo quiero 3 pedazos. Le ponemos 3. Entonces ahora en esta celda se dividió en 3.
una aquí. Si vemos, no pasa. Hasta ahí llega. Seguimos. Ahora vamos a dividir la tabla. Eso se va a ver mejor acá. Supongamos, de aquí para acá, yo quiero que ya sea otra tabla. Entonces le damos dividir tabla. Y ya se nos colocó una nueva tabla. El texto que nosotros teníamos aquí anteriormente se nos va a convertir en el nuevo encabezado. Seguimos. Ajustar o autoajustar. La tabla se puede ajustar al contenido. Quiere decir que cuando tú le das aquí ajustar al contenido, él va a llegar hasta donde llegue el contenido más largo. Por ejemplo, en este caso no va a llegar a texto, sino que va a llegar a la O de encabezado. Hasta ahí va a llegar. Si nosotros le damos ajustar a la ventana, él va a llegar hasta donde den los márgenes de la hoja. Y si le damos ancho de columna fijo, nosotros determinamos el ancho de la columna, independientemente del margen o del contenido de la tabla. Alto y ancho de tabla es lo mismo que nosotros vemos aquí. Aquí definimos el ancho de la columna, que sería esto, y aquí definimos también el alto de la columna. Si nosotros le damos acá texto y le damos para arriba, vemos que se va haciendo más grande. Y el ancho igual, vamos más grande, más pequeño. Ahora seguimos. Distribuir filas y distribuir columnas. Esto quiere decir que las filas o las columnas todas van a ser del mismo tamaño. Todas van a distribuirse dependiendo del contenido, puede ser también, pero van a tener el mismo tamaño de aquella a la que es promedio. Por ejemplo, si tienes mucho contenido, o por ejemplo, si aquí le damos distribuir columnas, se va a ir toda al encabezado. Ahí va a ser su límite. Todas se distribuyeron de la misma manera. Ahí me equivoqué un poco, pero seguimos. La dirección del texto. ¿Qué dirección va a tener el texto? Eso lo vamos a ver después. Y también los márgenes del texto. Y estas partecitas de acá, esas las vamos a ver con los programas que vamos a ver ahorita. Ahora, por ejemplo, tú copias una tabla y la pegas en tu documento, pero tu tabla es muy larga, o sea, y te queda así. Por ejemplo, esto puede suceder con antiguo Word, porque no son los mismos formatos, tal vez no se reconocen tan bien, entonces quedan un poco así como medio chuecos. Entonces, en este aspecto, por ejemplo, el encabezado, vemos que termina acá el texto más largo, pero todavía él nos dice que hay más espacio todavía. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer en este aspecto? Podríamos venir y hacerlo de uno por uno, por ejemplo aquí, ir recortando uno por uno, o simplemente le damos clic a la tabla, nos vamos a disposición y le damos autoajustar. ¿Autoajustar a qué? ¿Al contenido o a la ventana? Preferiblemente autoajustar a la ventana. Le damos acá y él se autoajustó a los márgenes que tenemos en la hoja. Si nosotros le diéramos autoajustar al contenido y este contenido es más largo, la tabla probablemente se saldría un poquito más del margen. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a ver. Ahora, autoajustar dice al contenido. Ahora se achaca un poquito más porque lo está ajustando al contenido más largo que tenemos nosotros aquí. Ahora, por ejemplo, si nosotros insertamos una columna, él se va a ajustar al contenido que tenemos acá.
y no al margen. Esa es la diferencia entre ajustarse al contenido y ajustarse a la columna. Si fuera aquí ajustado a la columna, esta columnita sería un poco más ancha. Por ejemplo, vamos a retroceder. Aquí, ahí está autoajustado a la ventana. Y ahora le vamos a dar una nueva columna. Y insertar a la derecha. ¿Ves? Un poquito más grande. Porque se está autoajustando a los márgenes. Si vemos, no cambió el tamaño de la tabla, sino que lo que va a cambiar es el tamaño del contenido que nosotros coloquemos aquí. Siguiente. Tenemos una tabla muy larga que va sobre varias hojas. Para esta tabla necesitamos varias hojas, pero tenemos un problema, que el encabezado solamente se ve en la primera hoja. De aquí para acá se corta la tabla y seguimos con contenido, pero no tiene encabezado, no hay una ruta que me diga cuál es cuál. Entonces para ello nosotros elegimos la celda donde está el encabezado y le decimos aquí, repetir filas de título. Cuando le damos clic aquí, él nos va a repetir este encabezado en todas las hojas que nosotros tengamos que imprimir. Repetir filas de título. Y ahora van a ver que ahora sí se repite el encabezado. Seguimos, seguimos y seguimos. Retrocedamos. Ahí está. Ahora tenemos el siguiente problema también, que esta tabla tiene texto aquí arriba, pero se pegó mal, perdón. Y hay bastante, o sea, la tabla está demasiado alta, cada celda está demasiado alta y eso nos hace que tengamos demasiado espacio para poder imprimir esta tabla, pero no hay necesidad de imprimir tanto, sino que nada más le damos clic acá. Le damos seleccionar tabla y ahora nosotros lo que vamos a hacer es irnos a propiedades y nos vamos a fila y aquí nos dice especificar alto. Cuando él se pegó, probablemente en ese formato nos dijo y nos puso un tamaño específico de cada fila. Nosotros se lo vamos a quitar. Se lo quitamos y damos a aceptar. Y ya ven que él ya cambió y se ajustó al texto que está dentro de las celdas. Ahora sí, entonces nosotros podremos seguir haciendo nuestro trabajo y no imprimiendo tantas hojas y haciéndolo de manera mucho más presentable. Y para más presentable, pues volvemos a seleccionar tabla y le damos repetir filas de título. No, perdón. Primero tengo que seleccionar donde está el título, donde está el encabezado y damos repetir filas de título. Y ahí sí, ahora sí está mucho más presentable. Siguiente problema. Tenemos una tabla que cuando la pegamos, esta es demasiado grande. Entonces no podemos hacerle autoajustar porque si la autoajustamos los títulos o el encabezado se va a ver demasiado feo. Lo que nosotros necesitamos es más espacio de hoja. Porque si vemos aquí, él está completo donde dice encabezado. Si nosotros le damos ajustar a la ventana, esto se va a comprimir y lo que dice encabezado se va a poner en dos líneas, arriba y abajo, encabe tal vez y aquí sado abajo. Vamos a hacerlo de esa manera para que veamos. Seleccionar tabla y le ponemos ajustar a la ventana. Y ven, se ve feo y también los datos que están aquí puede ser que se vean demasiado mal
porque pueden ser números y se van a ver un número arriba y un número abajo, o pueden ser algunas otras cosas que se ven mal. Entonces lo que nosotros necesitamos es más tamaño de hoja. Regresamos y ahora decimos entonces, esta hoja nosotros la necesitamos que sea en horizontal para ello, porque si vemos bien el margen de esta hoja, si yo la muevo, está afuera. Aquí le falta como 2 filas. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es hacer un salto de sección. ¿Para qué? Para que esta hoja, específicamente esta hoja, esté en horizontal. No importa que las demás estén en vertical, sino que esta esté en horizontal. Para ello vamos a disposición y nos vamos donde dice salto. Y le colocamos donde dice página siguiente. Colocamos eso y aquí abajo le colocamos otra vez aquí me equivoqué en dar el salto de página. El salto de página se tiene que dar en la página anterior. Me equivoqué en eso. Le damos retroceder. Y ahora, para ver bien dónde vamos el salto de página, nos vamos a ir a inicio. Y vamos a ir a darle esto para que nos muestre todo lo que hay acá. Entonces, en vez de darle el salto de página aquí, lo que le damos el salto de página es aquí. Entonces aquí vamos a insertar, no, disposición, perdón, saltos. Y salto de sección es página siguiente. Ahora sí, lo que va a hacer esto es que nos va a independizar esta página de esta página. Y para ello también nosotros tenemos que darle otra vez otro salto, página siguiente. Eso nos está independizando. Lo que nosotros hagamos en esta página no va a afectar lo que hagamos en las demás páginas. ¿Y para qué queremos eso? Bueno, lo queremos nosotros para después ir a orientación y darle en horizontal. Si le damos en horizontal, ya la página, ya la tabla, perdón, está mejor. Se ve todo el contenido de la página y si vemos acá, la página anterior está en vertical, pero la página que sigue está en horizontal. Y la página que le sigue a esta sigue la misma configuración predeterminada. Ahora, ¿qué resta esto? Resta simplemente venir y localizarla, colocarla donde nosotros queremos. Y ya está. O simple y sencillamente ajustarla a la ventana. O al contenido mejor. O ajustarla nosotros manualmente, dependiendo del contenido que nosotros queramos colocar y los márgenes. Entonces, ya tenemos esto listo y ahora quitamos para que nos muestre todo. Y si vemos, ahora sí la tabla se ve bien y no afectamos las demás tablas o los demás contenidos. Ahora vamos a ver otras cosas. Nos vamos a otro documento. Y por ejemplo, si nosotros cuando pegamos la tabla se nos coloca así, todo feo, con el montón de letras alrededor y nosotros no lo queremos así. Hacemos clic en la tabla, nos vamos a disposición, a propiedades o simplemente le podemos dar clic derecho, propiedades de tabla y nos vamos a tabla. Y aquí nos dice, ¿qué quieres? Por defecto nos puede aparecer así, dependiendo del lugar donde lo hayamos copiado. Entonces, alrededor puede estar alrededor. Nosotros le decimos que ninguno. ¿Y cómo lo quiere ajustar el texto? Ajustarlo al centro. Quiere decir que el texto va a ir debajo de la tabla o va a ir arriba de la tabla. Le damos a aceptar. Y si ven, ahora sí la tabla se nos muestra mejor. Siguiente. Nosotros tenemos acá
un texto que lo queremos mover. Nosotros podemos ajustar, por ejemplo, las celdas aquí, pero ese no es nuestro objetivo, sino que lo que queremos es que el texto se vea distinto, o sea, que sea en vertical o que sea en otro, colocado en otro espacio. Entonces vamos a ver, así, aquí sí vamos a hacer esta partecita de acá. También para la cuestión de distribuir, se me olvidó mencionarlo, que aquí podemos seleccionar las tablas y aquí sí puedes usar mejor la distribución. Por ejemplo, si en esta parte de aquí te quedó así feo, tú utilizas aquí distribuir columnas y ahí ya te quedarán todas al mismo tamaño y así se verá mejor. Y también puedes colocar distribuir filas, que en este caso pues como no tiene tanto texto, no se ve, no se ve, pero por ejemplo si esta tuviera más pequeñita, ahí sí se va a ver distribuir filas. Entonces ahí sí, él se distribuyó con respecto a las demás filas y todas las filas quedaron del mismo tamaño. Ahora vamos al texto. El texto aquí, si ya ven, nos aparece aquí marcadito, que en este, que lo tenemos arriba a la izquierda. Nosotros lo podemos mover al centro, a la izquierda o al centro de viaje, pero también la podemos rotar aquí en dirección del texto. Podemos moverla acá, acá y así podemos seguir. Esta, por ejemplo, podemos moverla a la derecha y quede aquí. Esta de acá podemos moverlo para abajo y que quede ahí, por ejemplo. Y así sucesivamente. Ahora, también tenemos lo que son los márgenes de celda. Estos márgenes de celda es el espacio que hay entre el texto y la línea divisoria. Por ejemplo, si nosotros le aumentamos la línea acá, él se nos va a aumentar. Esta es la superior. Si ven, aquí es más alto que aquí. Aquí hay mucho más espacio que aquí. Para que veamos más diferencia, vamos a aumentarle más. Listo. Ahora sí se ve la diferencia. Aquí es más alto que aquí. Eso. Bueno, también podemos hacer otra cosa. Convertir texto a, esto es importante cuando necesitas migrar tu información desde, por ejemplo, un archivo CBC o CSVC que se utilizan para migrar datos a una base de datos. Esto se hace normalmente en Excel, pero también podrías hacerlo directamente en Word. Por ejemplo, podemos poner convertir datos a tabulaciones, por ejemplo, y nada más se verían los datos y no la tabla. Podrías convertirlo también con punto y coma. En esta parte sí es lo que se utiliza, por ejemplo, para migrar los datos. Y se pondría así. Todo aquel punto y coma es la separación entre los campos. Eso es para las bases de datos. Regresemos. Podrías también convertirlo a otro, ya sea dependiendo de cuál sea el nivel, la separación que haya en tu base de datos. O como párrafo, pues, pero aunque esto no es muy viable que digamos. Siguiente, ahora sí venimos a la parte bonita. Que es, bueno, vamos a retroceder acá para que quede mejor. Ahí. Aquí puedes colocar operaciones en el mismo Word, sin necesidad de ir a Excel y hacerlo primero allá. Nada más que aquí puede ser un poquito más complicado. Por ejemplo, vamos a hacer una suma, multiplicación, división y un porcentaje. Un cálculo de porcentaje. Para este caso,
Word no nos dice dónde está la A, la B, la C y dónde comienza el número. Por consiguiente, yo le coloqué aquí las letras. Por ejemplo, si ven, esta es una letra que yo puse ahí para guiarme. Entonces, siempre va a ser la primera, la A, y la primera fila o el encabezado, el 1. Y así sucesivamente, como si tuviéramos en Excel aquí el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces, para calcular una suma, nosotros podríamos calcular el B2 más el C2. Y aquí tenemos, por ejemplo, la fórmula que se utiliza en ese caso. O también podríamos utilizarlo de esta manera. Disposición, fórmula. Y aquí nos aparece la fórmula. La predefinida, ya que él ve que hay datos tanto aquí y aquí, nos dice sumar lo que está a la izquierda. Y yo le puedo decir que sí. Veamos, ok. Eso me da 89. O también lo podemos hacer de la siguiente manera, que es a cómo está, aquí, que es igual a B2 más C2. Aceptar y nos da el mismo resultado. Él no reconoce esto porque no es un número estable, sino que son también fórmulas o textos. El siguiente, 69 más 85. Entonces vamos a por 85. Aquí nos dice él, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres sumar lo que está arriba? Porque, por ejemplo, yo le puedo poner aquí 65, le doy clic acá y me dice sumar lo que está arriba. Ok, entonces él me suma este más este. Eso es para hacerlo más rápido. También en fórmula puede hacer estos tipos de funciones. Puedes colocar los formatos, por ejemplo, los decimales, los porcentajes. O puedes también colocar o hacer este tipo de funciones. Ahora no la vamos a ver porque esto es cálculos de Excel. Es nada más aquí estamos haciendo la prueba y diciéndole a ustedes qué es lo que sí se puede hacer. Y esto sí se puede hacer, pero necesitaría una clase extra para hacer con cada uno. Y esto sería ya más una clase de Excel que de Word. Pero bueno, pasamos a la siguiente. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer una multiplicación. Entonces nosotros decimos igual que B3 por C3. Aceptar y ahí nos da el resultado. Este va a ser, le damos a fórmula, va a ser igual a B4 entre C4. Aceptar y nos da el resultado. Y aquí sería fórmula sería, vamos, abrimos paréntesis y decimos que B5, perdón, P5 se va a dividir primero entre 100, esto es para sacar el punto tanto, y el resultado de esto lo vamos a multiplicar por C5. ¿Qué va a hacer? Se va a dividir el 25, ya que aquí no tenemos un número de porcentaje, aquí nada más estamos dando que es un porcentaje. Pero si aquí pusiéramos el signo de porcentaje, nada más se multiplicaría 25% por 200. Entonces me daría el resultado, pero sería nada más una multiplicación. Aquí estamos haciendo algo un poquito más complejo. Entonces primero dividimos el 25 entre 100 para sacar el porcentaje, cuánto es lo que equivale a eso, y después lo multiplicamos por el 200. Eso nos va a dar 50, que es lo mismo. El 25% de 200 es 50. Y si queremos sacar nosotros lo que es un descuento o algo así, entonces necesitamos saber cuánto es lo que queda. O sea, que en vez de 50 me queden los 150 restantes, que ya cuando quitamos ese valor de descuento, entonces nosotros podríamos venir acá y si queremos modificar la fórmula solamente lo seleccionamos y le damos clic derecho y nos vamos aquí donde dice editar campo.
Vamos a fórmula y aquí ya nos aparece otra vez el campo. Entonces nosotros decimos que lo que vamos a restar, nosotros ya tenemos aquí el resultado que es 50. Pero ¿a qué se lo vamos a restar? Se lo vamos a restar a los 200. Entonces nosotros decimos que este resultado que nosotros vemos acá, se lo vamos a restar a C5. C5 menos el resultado que nosotros tenemos acá nos va a dar igual a los 150 restantes. Y así es como se pueden hacer cálculos desde las tablas de Word. Ya vimos cómo hacer o cómo componer tablas. Ya vimos también cómo se utilizan todos estos tipos de herramientas. Y pues esta es la lección para que comprendamos cómo es que se utilizan a profundidad las tablas en Word.